justamente sobre ser santos, un tema algo álgico. Vamos a empezar con uno de los versículos que ya anteriormente leímos y que el libro de Tesalonicenses tiene 5 capítulos, el capítulo 5 tiene 28 versículos y yo voy a empezar por el 23. Yo sé que aquí no pasa nada, pero quien es aguizote ya sabe qué jugar. El versículo 23 dice algo bastante importante para nuestras vidas y necesito que le presten especial atención. Que Dios mismo, nadie más, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 28 versículos, el versículo 23 nos dice ya qué tenemos que hacer. Hablando sobre la santidad, ¿qué es ser santos? Resulta ser que justamente este tema de la santidad es la razón o una de las razones por las cuales algunas personas no asisten a la iglesia. No sé si les ha pasado a ustedes que dicen cosas como, es que los que van a la iglesia son santos. ¿Quiénes son santos aquí? Que levanten la mano. ¿Sí? Qué dichos. Es que yo no sé por qué va tal persona a la iglesia, mi prima, mi tía, mi vecino, si ese juega de santo y para nada de santo. Otra segunda razón por la cual nadie va a la iglesia o no quiere congregarse. Y una tercera razón es porque dice, es que el pastor de tal iglesia, yo le sé ciertas cosillas por ahí, entonces yo no voy a la iglesia. Porque siempre es un tema bastante importante hablar sobre la santidad. Y otra de las razones es porque para ir a la iglesia hay que ser santos y yo no quiero ser santo ni voy a ser santo. Entonces, hermanos, encontramos que este tema de la santidad es bastante interesante y bastante difícil de hablar y exponer. Como les decía, yo estaba de vacaciones cuidando a mi hija y tenía por costumbre siempre levantarme en las mañanas, darle de comer, bañarla, alistarla y salir a caminar con ella en el parque del bosque. Ya ahí tenía más o menos Kylie unos 6 meses, creo, y siempre salíamos a caminar y yo le hablaba, por supuesto que ella nunca responde, ¿verdad? Pero era bastante divertido. Tengo unas notas en el teléfono donde dice mi hija y yo, todas las cosas que hemos venido hablando acerca de muchas cosas, ¿verdad? Entonces voy hablando con ella y le digo, amor, ella le gusta que yo le hable para que se duerma. Casualmente ese día no se dormía. Y le digo, amor, papi está preocupado. Y se lo sonreía. Papi está preocupado, ¿no ves que al pastor se le ocurrió que yo tengo que predicar sobre la santificación? ¿Y cómo predico yo de eso? Y tengo que hablar del testimonio mío. Y entonces Kylie solo se reía y yo seguía ahí hablando, yo pensando qué hacía, cómo lo hacía. Mi hija, la verdad es que es una bendición porque me da una respuesta. Me dice, papi, fácil, está fácil este tema. Claro que sí. Y yo, ¿cómo es eso? El título de tu predicación va a ser ¿una vida santa o una vida hipócrita? Amor, ¿cómo voy a hablar de eso en la iglesia? Me dice, y sí, es en la iglesia. Tú puedes hablar de ser santo o ser hipócritas. Amor, ¿y cómo desarrollo eso? De ahí, ya yo le di el título. Ve a ver cómo hace usted. Hermanos, ¿por qué es tan difícil hablar de nuestra vida en Cristo? Cristo no ha hecho cosas interesantes, importantes, geniales y maravillosas en nuestras vidas. ¿Y cómo es posible que nos dé temor, tal vez vergüenza, de hablar de nuestro testimonio? ¿Será posible que nosotros somos cristianos por muchísimos años, cada 8 días que nos reunimos aquí en la iglesia? Y por eso es que no podemos dar un buen testimonio. ¿Cómo es que nos comportamos nosotros en nuestro hogar? ¿Cómo es que nos comportamos nosotros en nuestro trabajo? Estaremos reflejando una vida santa en Cristo.
El tema de hoy lo vamos a encontrar justamente en Tesalonicenses, la carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, pero como a mi hija se le ocurrió este maravilloso título, Una vida santa o hipócrita, vamos a hablar acerca de la hipocresía. Es algo que Dios aborrece. Sigo con el aguizote. Vámonos a Mateo 23. Mateo 23, versículo 13, 14 y 15, empieza así. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. El 13, 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. En el 23, 1, dice esto. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, así que ustedes deben de obedecer y hacer todo lo que ellos digan. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Hipócritas. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Hipócritas. Seguimos en Mateo 23, 23, solo para hablar de un ejemplo más de la hipocresía que Dios aborrece. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Cuando dice esa expresión, ay de ustedes, es porque les gusta. ¿Ustedes creen? La aborrece, ¿cierto? Es como, ¿cómo ustedes van a tener ese comportamiento? Porque pagan el diezmo, algo que muchos cristianos creen que hacen bien, de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Como les decía, el tema que nos trae hoy aquí es justamente hablar sobre la santidad, pero era necesario irnos a Mateo 23 para entender de que una vida hipócrita no es agradable a Dios. En la carta de Pablo a los tesalonicenses es un contraste total de lo que es la vida de Pablo, su misión, su testimonio en Tesalónica, Pablo, Silas y Timoteo, contrario y contrasta totalmente su vida a los fariseos y escribas que encontramos en Mateo. Hablar sobre la hipocresía es otra predicación. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser santos. Es un poco difícil, hermanos, este tema, porque como les decía al puro inicio, el ser santos es algo que todos quisiéramos ser. Y aquellas personas que no conocen de la palabra tienen miedo porque no saben cómo serlo y siempre están pensando qué cosas pudieran hacer para verse como santos. Pero la vida en Cristo no es qué cosas estoy haciendo. Hay ciertos comportamientos y por eso es que es tan maravillosa las cartas de Pablo en general, pero esta hacia la iglesia de los tesalonicenses. Aquí tenemos unas imágenes de Tesalónica, o por lo menos sus ruinas de lo que es el mercado. Voy a contarles un poquito de historia de esto, algo breve. Pablo escribe esta carta y aparentemente es la carta más antigua del Nuevo Testamento. Esta carta a los tesalonicenses fue escrita alrededor del año 50. Además, Pablo ya había estado en Tesalónica, había hablado con los hermanos creyentes, pero resulta ser que había incomodado a otros judíos que no creían en lo que Pablo estaba. Dice la palabra que tuvo que salir apresuradamente. En términos míos, salió corriendo. Pero Pablo se preocupaba mucho por este pueblo porque lo amaba. Y entonces quería regresar, pero no podía. Así que en su preocupación, él en esta carta a los tesalonicenses, a quien envía para ver cómo estaban yéndoles, es a Timoteo. Imagínense la confianza que tenía Pablo en Timoteo para enviarle a ver su obra.
La carta de los tesalonicenses, como les comentaba, tiene 5 capítulos. El capítulo 1, más o menos, es un saludo de Pablo hacia los tesalonicenses, básicamente diciéndoles en el nombre de Cristo, Pablo, Silas y Timoteo les saludan y se sienten complacidos con ustedes. Un saludo como haríamos una carta. Ese es el capítulo 1. Posteriormente, en el capítulo 2, lo que hace Pablo es dar una muestra de lo que ha sido, lo que fue su trabajo mientras él estuvo con ellos compartiendo por alrededor de más o menos 3 semanas, un mes. Pablo no es hipócrita. Pablo estuvo con ellos trabajando y da su testimonio. Al final del capítulo 2, más o menos por ahí del 17, Pablo les dice, yo quisiera regresar, pero se me complica por algunos temas que ustedes ya conocen. Así que en esta preocupación, para saber cómo están ustedes, yo les voy a enviar a Timoteo. En el capítulo 3 y capítulo 4 y 5, básicamente es la visita de Timoteo hacia los tesalonicenses, regresa a hablar con Pablo después de esta visita, trae buenas nuevas, y el capítulo 4 y 5 nos dan más o menos instrucciones de cómo vivir una vida santa. Es por eso que para dar esta predicación vamos a ir revisando todo Tesalonicenses. Como les comentaba, en el capítulo 1 a los tesalonicenses, Pablo empieza, gracias a Dios por la vida de ellos que recibieron la palabra y la hicieron viva en sus vidas. Voy a leerles el versículo 6 y versículo 6 y 9 del primer capítulo. Les dice, ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo. Pablo se incluye ahí, y el ejemplo del Señor, y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido, no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes. Y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Es puro testimonio. Es acción en sus propias vidas. No es hipocresía. No están diciendo como Jesús decía en Mateo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ustedes ven que ellos hacen. Así va el capítulo 1 y más o menos en el capítulo 2, Pablo tiene unas palabras hermosas para el pueblo de Tesalónica. Y es por esto, porque está buscando una vida santa. Les dice, ustedes son testigos y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Pablo ya estuvo en Tesalónica y se comportó de una manera en que sí es ejemplo para los hermanos creyentes de Tesalónica. Cuando preparaba esta predicación, no era una predicación para ustedes, era para mí. La palabra me agarraba y me daba duro, al corazón. Porque yo no soy un creyente de hace 2, 3 años, ni de 5, ni de 10. Posiblemente hace más de 30 años que conozco de la palabra. Y cómo ha sido mi comportamiento hasta este momento de mi vida. Yo no quisiera acusarlos a ustedes, lo único que quisiera es que esta palabra viva en ustedes también. Como les decía en el capítulo 2, pues Pablo habla sobre su testimonio, su trabajo, lo que él ya había hecho en Tesalónica, y les está diciendo, quiero regresar, pero debido a los problemas que tuve anteriormente, se me es bastante difícil. Entonces, a partir del versículo 17 del capítulo 2, él empieza a decir que como no puede regresar, pero que los ama y los extraña y quiere saber cómo van, va a enviar entonces a Timoteo. Entonces, a partir del capítulo 3, los versículos 1, justamente empieza a hablar
Timoteo o Pablo de lo que va a ser Timoteo. Pero Pablo está preocupado por algo. Pablo dice, quiero que vayas a ver cómo está su fe y que nadie se confunda. Hermanos, ese debería ser nuestro examen personal. ¿Cómo está nuestra fe? Con tantas cosas que están pasando alrededor de nosotros, hermanos, ¿estamos confundidos? Últimamente se habla de ciertos estilos de vida socialmente aceptables. ¿Estamos claros o estamos siendo confundidos? Eso es lo que realmente le estaba sucediendo a la iglesia en Tesalonicenses. Y Pablo estaba preocupado por ellos porque sabía que eran unos hermanos que habían aceptado la palabra y que le habían visto trabajar y que eran fieles, pero que de alguna u otra manera estaban teniendo ciertas conductas, ciertos comportamientos y necesitaba ir a arreglar eso. Se le complicaba y por eso envía a Timoteo. Y el hecho que enviara a Timoteo es justamente para eso. El afán de Pablo era ver qué estaba pasando con esos hermanos que ya habían recibido la palabra. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿La palabra está viva en nosotros día a día? ¿Alimentamos nuestro espíritu? Porque cada ocho días que recibimos la palabra, salimos de aquí y durante la semana, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es nuestro alimento? Nuestro alimento son las noticias que pasamos viendo, que no son del todo buenas. Nuestro alimento son las redes sociales, son los exámenes que estamos viendo todo el tiempo. ¿Cuál es nuestro verdadero alimento? Estamos en diferentes chats. ¿Y cuántas cosas pasan en esos chats? Pero ¿cuánto estamos alimentando nuestro espíritu? Ese es el afán de Pablo por los tesalonicenses, porque conocía que estos hermanos tenían la palabra y era viva en ellos, pero de alguna manera estaban teniendo ciertos comportamientos. En el capítulo 3, Timoteo llega para revisar todo esto y resulta ser que se devuelve Timoteo a hablar con Pablo y les da un notición a Pablo. Le dice, Pablo, no se imagina cómo está el pueblo de Tesalónica. Esa iglesia de desamparados o de Tesalónica, algo fenomenal y maravilloso. Se comportan súper bien, tienen la palabra firme. Eso sí, hay cierto grado de inmadurez en algunos creyentes. Entonces Pablo se motiva de una manera y redacta la carta. Y en el versículo 12 y 13 del capítulo 3, Pablo dice así: y que el Señor les haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. Escuchen, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo se emociona y dice, qué lindo, tanto amor, tanto cariño que le tengo yo a los tesalonicenses, y Timoteo me acaba de dar esta gran y maravillosa noticia. Están comportándose de una manera genial, están haciendo lo que me vieron a mí hacer, porque fui testimonio y no fui hipócrita. Y vean, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos o irreprensibles. Hermanos, tal vez sí sea bastante difícil ser santo, yo no lo soy, pero yo estoy en búsqueda de esa santidad. Día con día estoy en búsqueda de esa santidad. Y Pablo lo sabe, y no manda una carta diciendo, es que ustedes tienen esos comportamientos, esas actitudes, yo no sé, ya no vuelvo a ir ahí, ojalá ustedes se vayan para el infierno. Porque así básicamente algunas personas terminan. Es que usted, ¿por qué está haciendo eso? Si ya yo le dije que no lo hiciera y usted sabía que no lo tenía que hacer, ¿cuántas veces se lo he dicho? Pablo no hace una carta así. Pablo ama a su pueblo. Pablo sabe que no merecen ser castigados. Pablo sabe que merecen ser amados. Dios mismo no es un Dios que condena.
Algunos pastores, algunas iglesias siempre están hablando de la condenación, del castigo, de la maldición y todo el mundo así. ¿Quién va a querer ir a la iglesia a escuchar un Dios Padre de esa manera? Un Padre que solo se está molestando todo el tiempo porque ya me dijo cómo hacer las cosas bien y yo las sigo haciendo mal. Se para aquí y pegan gritos y sí, usted no está haciendo bien. Yo no iría a una iglesia así. Apenas entro y pega un grito me voy. Es más, ahora como padres, es interesante, porque antes había cierta manera de educar a los hijos. Ahora en día uno tiene que tener una inteligencia emocional. No, mi amor, eso que estás haciendo no está bien. Ya yo te he enseñado que deberías de hacerlo de una manera distinta. Sería muy bonito que lo practiques. Vean, eso está espectacular, pero yo no sé, a veces uno seguramente se enoja y se vuelve loco. Pero es una buena forma de practicar y educar en amor. Pablo lo está haciendo. Dios lo hace con nosotros. Dios no nos maldice. Nosotros mismos nos buscamos esas cosas haciendo malas las cosas. Dios no nos castiga. Si usted hace mal, a usted le va mal. Si usted se roba algo y lo encuentran, va para la cárcel. Eso no es un castigo de Dios. Eso es suyo, usted se lo buscó. No busquemos eso. Y eso es lo que encuentra entonces Timoteo, que le dice a Pablo, ellos están haciendo las cosas bien. Y Pablo no se engrandece a sí mismo y dice, porque cuando yo estuve ahí, yo me mostré como un santo, intachable, irreprensible. Pablo trabajaba. Los invito a leerse Tesalonicenses. Pablo trabajaba con ellos y les mostraba cómo había que hacer las cosas. Cuando Pablo se da cuenta que lo están haciendo bien, que hay ciertas conductas, entonces se emociona y tiene estas palabras para su pueblo, con amor, para que lo sigan haciendo bien. Y posiblemente si tuviera que volver a escribirles, Pablo lo seguiría haciendo con muchísimo amor, con muchísimo cariño, en búsqueda de esa santidad. Seguimos adelante. Nos vamos al capítulo 4, versículos del 2 al 5. Y entonces aquí empieza Pablo a dar ciertas instrucciones. Como les decía, Timoteo se había encontrado un pueblo de tesalonicenses que vivía de una manera muy bella, muy linda. Pero le dijo a Pablo, hay ciertos hermanos o hay ciertas conductas que demuestran inmadurez. Esa es una carta muy personal para tesalonicenses. No es lo mismo para colosenses, no es lo mismo para Filipos. Es especial para los tesalonicenses. Pablo les dice, ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, no mías. Él no se hace grande. Ustedes ya yo les di la palabra, no, ya conocen las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Lo que hoy usted está escuchando no viene de mí, viene de Dios y del Espíritu que habita en los corazones de ustedes para que tomen esta palabra de la mejor manera. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. La voluntad de Dios es que desamparados sea santificado. La voluntad de Dios es que Costa Rica sea santificada. La voluntad de Dios es que el mundo sea santificado. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos santificados. Vea qué lindo lo que dice Pablo, porque luego va a darles unas palabras en que quien lo esté haciendo va a sentirse un poco aludido y un poco golpeado por esta palabra. Que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Como la gente que no conoce a Dios. Hermanos, nosotros conocemos a Dios
¿Será que a veces tenemos conductas que aparenta o que impresiona que no conocemos a Dios? Yo las tengo. Yo sí lo acepto. Yo las tengo. Y porque lo acepto y lo reconozco, Dios me ayuda para llegar a esa santidad. El problema es cuando no reconocemos que estamos equivocados, que tenemos una mala conducta, que tenemos un mal comportamiento. Ese es el verdadero problema. Si no reconocemos eso, iglesia en desamparados, primera iglesia, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a mejorar? Ah, no, es que todo bien aquí, todo perfecto. ¿Cuándo usted va entonces a ser diferente? ¿Cuándo vamos a ser mejores personas? ¿Cuándo vamos a llegar a la santidad? Me encanta. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Qué lindo poder decir eso uno. Qué lindo poder decir eso uno. Y en el capítulo 4 continúa Pablo dándoles ciertas instrucciones y continúa diciéndoles cómo deben de comportarse. Al principio, una de las preguntas que tenía es ¿qué es ser santo? Hablábamos acerca de diezmar, de asistir a la iglesia, de hacer misiones, de conductas, pero aquí nos va diciendo Pablo cómo llegamos a esa santidad. Y ya viene algo maravilloso. A partir del capítulo 5, Pablo nos empieza a dar unas instrucciones y va y dice cómo vamos a llegar a esa santidad. Pablo no está ahí para estar castigando, para estar enojado. Pablo está ahí en su afán de que la fe de los hermanos no cambie, no se pierda, no se confundan. Y no dice, ya les dije, que solemos hacer nosotros eso. Ya se lo dije. ¿Y por qué no lo hace? Repítalo, ¿cuál es el problema? ¿Cuántas veces vamos a escuchar este sermón? No importa. Que viva en nuestros corazones y que cada vez se alimente el Espíritu. Yo me como un bistec hoy y sabe rico y mañana también. Esa es la palabra de Dios. Hoy la recibimos y nos va bien. Y si la recibimos mañana, nos va mejor. Y si continuamos así, es maravilloso lo que puede vivir la palabra en nosotros. Alimentemos nuestro espíritu. Pablo, en su amor y en búsqueda de esa santidad a los tesalonicenses, en el capítulo 5, dice, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. Es bastante claro. Hermanos, Dios no quiere hacer eso con nosotros. Dios nos ama. ¿Por qué pasamos diciendo que nos va a castigar, que nos va a condenar, que nos va a maldecir? Dios nos ama. Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada y no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar esa salvación. La salvación viene por Cristo y punto. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Es solamente porque Él quiere. Y listo. Quien murió por nosotros para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Por lo tanto, iglesia en desamparados, animémonos. No estemos señalando al hermano cuando sabemos que algo ha hecho. Animémonos para crecer en amor y en esa santidad. Si usted ve algo en mí, dígamelo. Si yo veo algo en usted, se lo digo. Un buen consejo, ¿cierto, hermanos? Animémonos y edifiquémonos. Ah, no, mejor inventamos un chiste, eso trae más.
Mejor inventamos un meme, eso es más bonito. Mejor un chisme. Imagínense que Pablo hubiera escrito eso ahí. Mejor nos animamos y nos edificamos. Y les dice Pablo, porque no todo era mal en Tesalónica, así como en efecto ya lo hacen. Continúa. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Pueblo desamparados, les rogamos que sean buenos con los maestros de escuela dominical, que sean buenos con los pastores de esta iglesia, que sean buenos con los misioneros de esta iglesia. Ah, no, mejor hablo del hermano que está dirigiendo tal ministerio, porque no me gusta cómo lo hace, porque yo lo podría hacer mejor. No, esa no es una conducta santa, no es una conducta agradable a Dios. No nos dice eso, nos dice, seamos considerados, porque si usted alguna vez ha trabajado en algún ministerio, se va a dar cuenta que la cosa no es fácil. Porque el tema no es el ministerio, son las personas. Y las personas no son fáciles. El pastor tiene que dirigir a 60, 100 personas. Y no es fácil. No hablemos del pastor. No hablemos de la directora de la femenil. No hablemos del pastor de jóvenes. No hablemos de los maestros de escuela dominical. No hablemos de nadie. Edifiquémonos. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Qué bonito. Qué diferente. Y ustedes vivan en paz. Vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, a esos hermanos que a veces la están pasando mal por una u otra situación. Animémoslos. Que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. ¿Cuántos son pacientes? Hermanos, qué bonita esta iglesia en Desamparados. 60 años y nadie levanta la mano. Eso me gusta, ¿saben por qué? Porque nos reconocemos a nosotros mismos, nos examinamos. Y estamos haciendo las cosas muy bien, muy bien. Pero también nos examinamos, porque la palabra vive en nosotros y sabemos que podemos hacerlo mejor. Dice el 15, tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. ¿Qué nos dicen nuestros amigos? Y si le hicieron ahora, hágalo usted, porque luego la ve venir. ¿Cierto o mentira? Pero Pablo no. Tengan cuidado que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien. Esa es una conducta santa. Procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Tanto entre ustedes que tienen la palabra y son creyentes, como los de afuera que no. Porque es muy fácil amar a los hermanos con los que compartimos y tenemos ese mismo sentimiento y queremos salir adelante. Eso es bastante fácil, ¿o no? Amémonos los unos a los otros, pues si usted no me ama a mí, yo tampoco a usted. Más o menos así es la vida. No estoy dando mentiras aquí. Pero por eso es que a veces es tan difícil asistir a la iglesia y ser santos, porque la palabra tiene cosas como estas. Por eso es que a veces los amigos de nosotros no quieren venir. Nuestros familiares no quieren venir, porque cuando escuchan esta palabra, eso no es para mí. Yo no. Yo hacer eso, que va, muy lejos. Muy lejos. Estén siempre gozosos. Eso a mí no me hace falta, hermanos. Viera qué contentera me manejo yo siempre. Yo creo que esa es la que sí cumplo. Oren sin cesar. Hermanos, siempre siéntanse agradecidos. Oremos por todo.
todo, seamos siempre agradecidos porque hoy nos levantamos, porque nos llegó el olor del cafecito, porque estamos aquí recibiendo la palabra, porque cae la lluvia. Ah, no, que si cae lluvia, que qué cansado, que si viene el sol, que qué calor, pero qué queja, qué queja. Estemos siempre gozosos y oremos sin cesar por todo, porque está en su voluntad para que ustedes en Cristo, para ustedes en Cristo Jesús. Hermanos, y se vuelve espectacular esto, se vuelve espectacular. ¿Cómo ser santo? Todas estas prácticas que antes les comentaba nos llevan a eso. El único problema de hacer esas cosas es dejar de lado lo más importante. Y lo más importante es lo más importante entre lo más importante. ¿Cómo ser santos? No los cogí porque sí, es porque así es. Pero nos vamos al capítulo 5, versículo ¿cuál? 23. ¡Qué maravilla! ¿Ustedes creen que se me va a olvidar algún día? Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Si nosotros empezamos a tener ciertas conductas, ciertos comportamientos, pero sin Dios, no vamos a ser santos. Nunca. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al principio esta pregunta no tenía respuesta. Hermanos, la respuesta es única. Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando ustedes les preguntan, ¿y cómo hace? Usted realmente sabe qué contestar, pero usted sabe que de pronto y esa persona no le va a hacer caso. Porque cuando me preguntan, Richard, ¿cómo hace tal cosa? ¿Cómo hace tal cosa? Gracias a Dios. Dios mismo. No tengo otra respuesta. Cierto que a veces cuando respondemos gracias a Dios, va a salir con eso. Pero es que esa es la única respuesta que tengo. ¿Cómo hace para tener paz? Gracias a Dios. ¿Cómo hace para estar feliz? Gracias a Dios. ¿Cómo hace para cualquier cosa? Gracias a Dios. Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. ¿Y cómo empiezo yo a cambiar? Dios mismo. ¿Cómo puedo ser una mejor persona? En Dios mismo. ¿Cómo soy un mejor creyente? ¿Cómo llego a esa santidad? En Dios mismo es la única respuesta. Como les dije, este mensaje, por supuesto que venía a traérselos a ustedes, pero me habló directamente a mí y me golpeó. Uf. Si ustedes hoy sienten algo de eso que yo sentí, hermanos, gracias a Dios por la palabra que es viva y eficaz en nuestros corazones. Oremos.